Mis amigos, estamos ahora con Paulo Enrique Araujo con toda la información desde Washington, desde la Casa Blanca. ¿Qué está pasando? Porque aquí en Brasil, Lula está llamando imbécil a Trump, Lula está insultando a Marco Rubio, Lula está haciendo todas las apuestas. ¿Será que finalmente Lula está consiguiendo lo que quería, que es una guerra política con Trump para ganar votos en Brasil? ¿O cayó en una tremenda trampa? Muy bien, hoy con él, Paulo Enrique, aquí conmigo, escritor, corresponsal internacional que habla no directamente desde Washington. Bienvenido, mi amigo, aquí a nuestro canal. Hola, Shimon, siempre es una alegría y también quiero dar un saludo especial a tu audiencia. Estamos aquí hablando directamente desde Washington, D.C. y vamos a empezar a desmenuzar estos temas, mi querido. Vamos con todo. Muy bien, Paulo. Entonces, ayer Lula reaccionó, ¿verdad? Reaccionó, de hecho, a las decisiones, a las directrices que Trump y su gobierno decidieron tomar. Hace unas semanas, Lula tenía esa sensación de que todo estaba bajo control, que todo estaba dominado después de su visita. Aunque durante la visita, yo siempre lo digo aquí, él salió de esa reunión en la Casa Blanca con cara de que comió y no le gustó, no estaba feliz, ¿verdad? Pero él tampoco contaba con que Trump vendría contra él. Aunque, mira qué paradoja, él quería que eso pasara. Él quería aranceles, quería un motivo para insultar a Trump, para decir que Trump está invadiendo, que está atacando la soberanía de Brasil. Y al final de cuentas Trump le dio lo que él quería, pero ahí entendemos, ¿pero será que de verdad lo quería? Porque ahora él está ladrando, está enojado, está indignado, porque de cierta forma también fue una gran humillación diplomática, ¿no? Va Flavio Bolsonaro y todo es demasiada coincidencia, solo que no existen coincidencias en este mundo, ¿verdad? Va Flavio Bolsonaro y salen todas esas medidas incluso humillantes para el gobierno de Lula, y la que salió ayer, esa sí es bastante impactante, ¿no? Porque asocia al gobierno de Lula con algunas empresas, entre ellas JBS y BID, con trabajo forzado, ¿verdad? Incluso trabajo esclavo. Entonces, y eso está expuesto para todo el mundo, poniendo la etiqueta en Lula de ser un apoyador de explotadores de trabajadores. Mira, el Partido de los Trabajadores, ¿verdad? Sí, andando junto con quienes explotan a los trabajadores, y eso es un tiro en la campaña de Lula. Casi como un tiro de gracia, pero creo que aún vienen más cosas. Creo que la bala de plata en esta campaña de Lula todavía no ha sido lanzada, pero todo está saliendo de Washington. Y lo más interesante, todo está saliendo contra Lula, de un lugar donde el STF no tiene poderes. Y Lula, pobrecito, no puede hacer absolutamente nada, Paulo. ¿Cómo está el ambiente allá en Estados Unidos? Mira, Shimon, es un buen resumen el que trajiste y tenemos algunos puntos que necesitan ser tratados aquí sobre eso, ¿no? Sí, creo que podemos empezar por el Programa de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América. Porque yo empecé, nosotros, ¿no? El trabajo que hago junto con mi equipo está muy enfocado en la geopolítica, las relaciones internacionales, pero sobre todo en los bastidores de la política estadounidense, ¿vale? Lo que sucede en las comisiones, en el Congreso, los bastidores de la Casa Blanca y toda esa casualidad. Entonces, a partir de eso empezamos a observar, ya hemos cubierto elecciones en el lugar aquí en Estados Unidos, que el gobierno de Trump segundo que estaba siendo propuesto, tendría algunos caminos diferentes. Y hubo un documento de la Fundación Heritage llamado Proyecto 2025. Y Trump, cuando este proyecto salió a la luz, empezó a decir, no tiene nada que ver, eso es una cuestión de algunos puntos extremistas, no es lo que nosotros estamos haciendo. Pero nosotros fuimos a estudiar ese proyecto de casi 800 páginas y lo que el gobierno de Trump está haciendo es seguir ese manual. La Heritage Foundation incluso fue el principal brazo, ¿no? Un think tank muy grande aquí en Estados Unidos que empezó a trabajar directamente con la administración de Reagan. Y el gobierno de Trump trajo muchos temas de su política exterior basándose en la visión que tenía la Heritage Foundation. Y eso trajo una diferencia muy, muy grande, Shimon, desde el punto de vista de los últimos 80 años de la política exterior estadounidense, que desde el final de la Segunda Guerra Mundial estaba muy enfocada en el Indo-Pacífico y después en la guerra contra el terrorismo en el Medio Oriente. Pero el presidente Donald Trump hizo algo que fue en contra de la comprensión de muchos analistas, ¿ok? De geopolítica y de relaciones internacionales,
que era una apuesta que yo ya venía haciendo desde 2023, que esta nueva administración Trump iba a mirar mucho más hacia América Latina. Y eso quedó aún más claro cuando empezó a especularse que su vicepresidente sería un hombre llamado Marco Rubio. Entonces eso quedó mucho más claro. Fue una apuesta que yo ya hice, una apuesta que ya fue una apuesta ya que fue una apuesta ya que fue una apuesta desde que fue. Una apuesta que yo ya venía haciendo desde 2004 fue una apuesta que venía haciendo desde entonces, lo que terminó generando una división. Podemos hablar de eso en otra oportunidad dentro de la administración estadounidense. Hoy en día existe una guerra civil dentro del Partido Republicano con dos visiones del mundo muy distintas. Pero el destino quiso que Marco Rubio se convirtiera entonces en el secretario de Estado estadounidense. Y la mejor persona para poder trabajar sobre esta nueva visión que Estados Unidos está aplicando a su seguridad nacional y, como dicen mucho aquí, a la seguridad hemisférica. Por eso es que muchas veces tenemos una sensación esquizofrénica de las relaciones exteriores estadounidenses hoy en día. Por un lado, tienes una pelea muy intensa con aliados que pone al mundo bajo tensión, principalmente en Europa, y una búsqueda de espacio en América Latina en general. Y eso es lo que Estados Unidos cree ahora. Lanzaron el Plan de Seguridad Nacional a finales de 2025 y en ese Plan de Seguridad Nacional ponen al continente americano como su principal área de influencia directa. Y es ahí donde tenemos varias cuestiones que van a involucrar a Brasil. ¿Por qué? Tuvimos el lanzamiento de una estructura que yo llamo cariñosamente, curiosamente ahí del Foro de Miami o el Foro de Doral, que es la iniciativa del Escudo de las Américas. ¿Y cuál es la gran cuestión? Como te dije, escribo sobre el Foro de Sao Paulo, tengo libros publicados sobre eso. Mi principal objeto de estudio es la política en América Latina, ¿verdad? El ámbito en el que más trabajo, además de la política estadounidense. Y estaba muy claro que el gobierno estadounidense, ellos descuidaron por mucho tiempo el continente. Y cuando vemos, por ejemplo, el indicador comercial, muchas veces las cosas de la política se tratan solamente bajo esa óptica. Estados Unidos en el año 2000 era el principal socio comercial de prácticamente todos los países, con excepción de Cuba, y en menor medida de Nicaragua en el año 2000. Y cuando vemos hoy, solamente Paraguay tiene a Estados Unidos como su principal socio comercial. Y ellos abrieron camino no solo para la entrada de China aquí, sino también de Rusia. Y ahí entran las cuestiones de guerra híbrida, donde tenemos inmigración masiva, tráfico de personas, tráfico de drogas, entre otros puntos. Y varios observadores de la Heritage Foundation, la gente de Florida estaba atento a todo esto y dijo, oye, espera, necesitamos volver a lo que era la visión de Estados Unidos en el siglo XIX, la doctrina Monroe. Tanto así que hoy se le llama Don Roe, que es una doctrina basada en Donald Trump, ¿no? Y en el presidente Monroe de 1824. ¿Qué es lo que tenemos entonces en medio de todo esto, mi querido? Son los Estados Unidos rediseñando, ellos están rediseñando las relaciones institucionales, las relaciones militares, las relaciones de combate al crimen organizado, las relaciones económicas y las relaciones ideológicas del continente. Países que dependen esencialmente de los Estados Unidos están siendo invitados amablemente, si es que me entiendes, a posicionarse, a cambiar de lado. El mayor ejemplo de esto que tenemos es Panamá. Panamá, que está gobernado por un partido de izquierda y su presidente, tiene vínculos con el Foro de Sao Paulo, fundado por Lula y por Fidel Castro. Depende esencialmente del Canal de Panamá y de Estados Unidos, de la economía estadounidense, del sistema bancario estadounidense para existir como nación. Sí, y eso no es una cuestión de soberanía, no es nada de eso, pero Panamá siempre ha sido un centro importante en ese sentido. La primera acción internacional que hizo el gobierno estadounidense, cualquier persona puede investigar esto, fue enviar a Marco Rubio, tan pronto como comenzó la administración de Trump, junto con el secretario de Defensa en ese momento, que ahora es secretario de Guerra, Peter Raksat, a Panamá. Y ahí comenzó un cambio sobre quién tendría la jurisdicción privada. Sobre todo, ¿ok? Porque Estados Unidos trabaja con la fuerza, su industria, ¿no? Como soft power del Canal de Panamá. Entonces Raúl Molino, que es el presidente de Panamá,
tuvo que hacer ese cambio, solo que el gobierno estadounidense, entonces, como dije, usó el poder blando. Trajeron a BlackRock para comprar los puertos de ambos lados del canal, tanto del Atlántico como del lado del Pacífico. Y eso fue el punto inicial para un cambio muy grande, para que podamos entender dónde entra Brasil en este escenario, porque después empezaron a hacer varias detenciones de grandes jefes de cárteles. Y esos jefes de cárteles, podemos hablar solo de eso también, está bien, Shimon, si algún día quieres. Sí, lo que está detrás de Maduro, el cártel de los soles, cómo pasó todo eso, por qué la gente fue arrestada, pero en ese camino, ¿verdad? Entonces tuvimos el crimen organizado, el narcotráfico internacional siendo combatido, que va a conectar directamente varios tentáculos a gobiernos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos cárteles de drogas que están directamente ligados al gobierno de México, de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela. Y vas a llegar a Brasil porque tienes brazos en medio de todo esto, como el Comando Vermelho, el PCC. Dime, mi estimado. No, es que tú ya vas. Tú vas hablando, ¿no? Como una ametralladora de conocimiento y nosotros si vas despertando los gatillos para quien está siguiendo la historia, ¿no? Es casi como un audiolibro de tanta información. Eso es lo que estás trayendo aquí. Pero iba a decir que es mucha coincidencia, ¿no? Los cárteles empiezan a caer y la izquierda empieza a perder el control de América Latina. Es mucha coincidencia, ¿no? Solo si tienes 2, 3 años de edad para no entender todo esto que está pasando, amigos. Es impresionante, de verdad, el tamaño del cambio y se puede entender que el problema es mucho más profundo. Y el pavor de Lula, ¿verdad? Lula llamando a Trump idiota no es imbécil, es imbécil, ¿verdad? No es una demostración de poder, es una demostración de desesperación porque saben que sus días están contados. Paulo entonces empieza en Panamá, luego viene Venezuela y sigue, ¿verdad? La cosa sigue avanzando con Estados Unidos. Sí, incluso, Shimon, si me permites aquí. Claro, una pequeña autopromoción, pero sin que sea autopromoción porque tiene que ver con esto. Sí, hoy voy a lanzar un ebook y lo voy a publicar en mis redes sociales, principalmente en Instagram y en mi Twitter. Mi Twitter es Faraujo y en Instagram es Faraujo Real. Voy a publicar un ebook hablando sobre esta estructura de combate al crimen organizado. Como esto está ocurriendo en varios lugares, lo voy a mencionar por encima aquí por ahora. Pero puede llegar a Lula, aunque él no sea el objetivo principal de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, si la gente quiere después, échenle un vistazo a mis redes sociales. Va a estar en las redes, ¿no? No sé si está en Amazon o esas cosas, ¿no? Si no lo pondríamos. No, sí va a estar, yo lo voy a dejar ahí en la red, va a ser gratuito, está bien. Eso, para que la gente lo descargue, voy a dejar las instrucciones ahí, va a ver. Vamos, gente. Correcto. Entonces, así es, solo que eso empezó con una cadena de eventos tan profunda que empezaste a relacionarlo con muchas otras situaciones. ¿Por qué? Sí, y ahí está toda la estructura, ¿no? Por ejemplo, de lo que escribo, de mis libros publicados, por ejemplo, en el libro El Foro de Sao Paulo y la Patria Grande. Voy trayendo todo eso, tiene que estar aquí, no estoy haciendo nada grande. Espectáculo. Él no. Espectáculo que vamos a poner aquí para quien quiera comprarlo, ¿vale? Miren, amigos, compren este libro. Voy a dejar el botón aquí. Tiene un prólogo de Ernesto Araujo, ¿verdad? El ex canciller de Brasil. Y en este libro muestro esas relaciones que tenemos entre el yihadismo islámico, el tráfico internacional de drogas, de armas, y esos gobiernos, ¿verdad? Que son coordinados desde la cúpula del propio PT, ¿ok? Ese es el punto determinante que tenemos en todo esto. Entonces el gobierno estadounidense empieza a golpear varios frentes y ahí vas a encontrar conexiones específicas, como por ejemplo el lavado de dinero que era realizado por grupos criminales, organizaciones de crimen organizado para grupos yihadistas. Y vas a encontrar conexiones de esos grupos yihadistas con gobiernos de la región como el gobierno de Perú, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Bolivia, entre otros. Entonces así, son conexiones que, pues no. Solo para dejarlo bien claro, yihadistas, gente, Hezbollah, Hamas, Al-Qaeda, sí, Estado Islámico, esos son los grupos. Boko Haram es con esos grupos con los que la izquierda latinoamericana, de hecho la izquierda global, se relaciona tanto aquí en Brasil, en Estados Unidos, en China y en Rusia.
Exacto, exacto, exacto. La cuestión de Rusia es tan profunda que el resurgimiento del Foro de Sao Paulo y la toma de poder que tuvo la izquierda después de 2019 está ligada directamente a Vladimir Putin, ¿ok? Es algo que en Brasil no se discute, Shimon, pero yo he dado conferencias en la comunidad latinoamericana con representantes, periodistas, recientemente incluso di una conferencia con el ex vicepresidente de Colombia, ¿no? De la época de Álvaro Uribe. Y es muy claro en todo el continente el papel de Rusia en esta guerra híbrida, ¿verdad? Pero en Brasil eso no se discute ampliamente, ¿verdad? Es algo que también en otra oportunidad podemos hablar solo sobre eso. Con certeza. Pero lo que tuvimos entonces, por ejemplo, el primer comando de la capital, el PCC, que ahora fue clasificado como organización terrorista internacional, incluso entra en vigor a partir de este viernes. O sea, el día 5, ¿verdad? Esa clasificación de ellos estaban lavando dinero. No, están lavando dinero a través de fintechs, ¿ok? Bancos, esos bancos virtuales que son muy comunes hoy en todo el mundo, especialmente en Brasil, y que es algo bueno, ¿verdad? El problema no son las empresas. Ellos están utilizando fintechs para lavar dinero para Hezbollah, ¿ok? Cuando vemos la estructura del tráfico, pues sí. Cuando analizamos la estructura del tráfico de armas, por ejemplo, llegamos a Hezbollah, llegamos a Irán, llegamos a Corea del Norte, todo esto con la operación que venía del núcleo del Foro de Sao Paulo con Maduro, entre otras cosas. Entonces, la cosa empieza a llegar al crimen organizado, a las FARC, que ahora son llamadas, ¿no? Ex-FARC, mafia. Vas a tener al ELN, varios grupos aquí dentro que están ligados al tráfico internacional de drogas, que va a conectar al cartel de los soles, que va a conectar a Gustavo Petro, a Evo Morales, a Luis Arce en Bolivia, a la familia Castro. Hay varios esquemas de inversión. Entonces, así, la red es gigantesca y siempre vas a topar con la estructura del Foro de Sao Paulo detrás de todo esto. Paulo, solo, discúlpame, mira, al decir eso, al hablar de... Es casi como si estuvieras hablando de las familias que mandan en nuestro continente. Porque mira, existen esas teorías de conspiración que solo ponen a las familias de Estados Unidos, ¿verdad? Los Rockefeller ponen ahí a BlackRock, meten a los judíos en medio de esas conspiraciones y nunca... Fíjate, nunca en esas teorías de conspiración, ellos hablan de esos tipos que Paulo acaba de mencionar que están conectados en todo el mundo, desde Corea del Norte, ¿verdad? Irán, hasta aquí, mira, PCC, Comando Vermelho. Entonces te preguntas, ¿quién es el que manda en el mundo? ¿Quién es el que manda aquí en el continente latinoamericano? ¿Quién es el que manda aquí en este hemisferio? ¿Verdad? Entonces no es solo un lado del asunto. Hay este otro lado, solo que este otro lado es el que Paulo nos está mostrando. Aquí nadie habla sobre él, ni siquiera los creadores de esas teorías de la conspiración. Ellos no hablan sobre esa gente que Paulo está mencionando aquí ahora, Paulo. Así es, mi querido. Y todo eso está documentado, ¿vale? Por ejemplo, mi libro tiene casi 500 páginas y tiene casi 600 notas al pie interactivas, donde vas a tener audio, video, todo para comprobar a los propios hablando y todo eso. La cosa en América Latina es bastante densa, ¿vale? Es bastante densa y creo que la barrera lingüística, geográfica, ¿no? Brasil está mucho más orientado hacia el Atlántico, la población. Eso termina dificultando esa integración que tenemos. Entonces, todo esto está sucediendo al mismo tiempo y la red está empezando a cruzar el Atlántico, está llegando a Madrid, está llegando a España, que tiene que ver con ese ebook que mencioné que voy a lanzar hoy. No voy a entrar en eso porque si no nos vamos a quedar aquí una hora. Solo. Wow, es increíble, ¿verdad? No, pero mencionaste España. La semana pasada atraparon allá a la esposa del, no sé si es presidente o primer ministro allá en España, pero la atraparon. Del ex primer ministro, ¿no? De Sánchez, la esposa de Sánchez. Eso la atraparon en un escándalo, pero el hecho principal que llama la atención es el siguiente. España estaba enviando componentes industriales para explosivos al Hamas y al Hezbollah. ¿Entiendes el asunto? Y entonces vas a ver las conexiones internacionales de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es miembro activo de la Internacional Socialista. La gente piensa que la Internacional Socialista es cosa del pasado, pero no, esa internacional de Marx, de Engels, de Rosa de Luxemburgo, de Stalin, de todos ellos, él está ahí, es miembro activo. Y sí es eso. Y la cuestión que tenemos y que Lula tuvo
Oye, Paulo, ¿dónde estuvo Lula? Creo que hace 2, 3 semanas, ¿no? Barcelona. Tengo un artículo que fue publicado en el portal O Cruzeiro sobre esa excursión de Lula. Jimao, después te puedo mandar el enlace, ¿vale? Es que ahí hay mucha información de bastidores de lo que pasó, ¿no? Esta cuestión que involucra al Foro de São Paulo, las figuras que estaban ahí, cómo eso integra todo este escenario del que estoy hablando aquí, ¿no? De América Latina contigo y con tu público. Pero cuando llegamos al tema de España, vas a hablar principalmente de Zapatero, el ex primer ministro de España, de la época en que Lula era presidente en Brasil, junto a Chávez, los Kirchner y todos en América Latina. Pero ¿cuál es el gran punto volviendo al tema, no? A tu pregunta inicial, tenemos justamente a Estados Unidos diciendo que necesitamos combatir esa influencia externa y retomar nuestra influencia en el continente. ¿Por qué sucede esto? China, ellos tienen una doctrina militar que Mao Zedong utilizó durante la guerra civil contra el Kuomintang dentro de la República China para ascender al poder, que es rodear las grandes ciudades. Ellos iban tomando todo alrededor de las grandes ciudades y cortaban las líneas de suministro y rodeaban. Y cuando miras el mapa del continente americano, China ha estado haciendo eso en las últimas 2 décadas de manera silenciosa. Y parece que finalmente Estados Unidos se dio cuenta de que eso estaba pasando. Lo que me sorprende es la velocidad con la que la administración Trump está logrando revertir ese escenario, incluso desde el punto de vista electoral dentro de todos esos países. Y ahora tuvimos un esquema de imposición de aranceles como una herramienta de poder blando que cambió las cosas en Colombia. Tuvimos la elección en Colombia recientemente que va para la segunda vuelta, pero la izquierda está virtualmente derrotada, ¿verdad? El Foro de São Paulo va a salir de Colombia. Y Estados Unidos ya había trabajado ese tema con Brasil. Cuando anunciaron el tema relacionado con la aplicación de tarifas en Brasil en julio de 2025, ya dejaron claro que también comenzarían una investigación sobre la ordenanza de la sección 301 de la Cámara de Comercio estadounidense. ¿Por qué? Identificaron que Brasil tiene varias prácticas que perjudican a las empresas estadounidenses. Y aquí, cuando hablamos de este discurso de soberanía y todo eso, necesitamos entender cómo funciona la visión estadounidense de las cosas para ver si tiene sentido lo que Lula, el PT y parte de la prensa están diciendo. Y aquí no es cuestión de, soy un vasallo de Estados Unidos. No, porque no se trata de tomar partido. Es entender cómo funciona la óptica estadounidense. La óptica estadounidense es la siguiente. Ellos proyectan su poder en el mundo de 2 formas. La primera es con un ejército muy fuerte, ¿ok? Entonces, ese es el poder duro. Y el poder blando estadounidense viene justamente de la estructura de su complejo industrial. Estados Unidos exporta democracia, como les gusta decir, a partir de su industria. Y vemos que la industria estadounidense es la más grande del mundo. Si vemos los mayores desarrollos tecnológicos, están viniendo de empresas estadounidenses. No necesariamente de mentes estadounidenses, ¿no? Sino de inversión estadounidense, ¿verdad? Entonces tenemos Nvidia, tenemos Apple y antes Intel. Tenemos Tesla, SpaceX. Mira lo que es eso, ¿no? SpaceX. Hoy en día, en el mundo de la guerra moderna que tenemos, SpaceX es algo determinante. Entonces así es, y eso sin hablar del sistema bancario y de tantos otros puntos. Entonces Estados Unidos dice así, necesitamos hacer que nuestras empresas tengan competitividad, porque China estaba trabajando en varios mecanismos para que ellos tuvieran ventaja estratégica a través del campo ideológico. Por ejemplo, Venezuela completamente quebrada con una dictadura. China llega a Venezuela y dice, mira, tengo un dinerito aquí para ayudarte, ¿no? ¿Y cómo se hace? Mira, no me importa si torturas a tu pueblo, si matas, si persigues, si tienes presos políticos. Esa es la autodeterminación de tu pueblo, ¿ok? Pero voy a traer aquí varias inversiones para ti. No tienes que rendirme cuentas siempre y cuando para lo que yo quiero me des grandes descuentos. Y las inversiones que firmes aquí conmigo dentro de tu país, aceptes los intereses exorbitantes que estoy poniendo. Y si no puedes pagar,
me vas a ceder partes de tu infraestructura, que es lo que se llama la diplomacia de la deuda, que es una estrategia que China va aplicando. Incluso eso se está aplicando en Brasil, ¿ok? Brasil está haciendo lo mismo, incluso el terminal de granos del puerto de Santos, que fue un error en la forma en que Tarcisio manejó eso en la época en que él era ministro, ¿verdad? Sí, no existe privatización para otro estado. La privatización es para la empresa, no para algo, el órgano controlado por otro estado, principalmente el Partido Comunista Chino, ¿verdad? Creo que podría haber un mayor escrutinio en ese tema. Entonces China fue abriendo caminos sobre eso y Estados Unidos empezó a presionar con fuerza. Por ejemplo, cuando vemos la cuestión petrolera hoy, ¿qué están atacando los Estados Unidos? Están obligando a China a trabajar con precios de mercado. Shimao, China compraba petróleo de Venezuela con un 40% de descuento. Sí. Compra de Irán, la compra de Irán es con un 10% de descuento. De Rusia también con descuento, sí. 60 de Rusia, 60 por 60%. Oye, Paulo. Tú lo dijiste, ¿verdad? Mira, el gobierno de Trump está logrando deshacer ese circo chino muy rápido, porque en realidad, Paulo, China no tiene aliados. Ella tiene cuerpos de los que absorbe toda la energía, ¿verdad? Eso es, ella tiene hospederos porque es un parásito económico, es un parásito cultural. Ella llega, absorbe todo lo que hay ahí y se va o se convierte en dueña, porque eso está pasando en África incluso, ¿verdad? Ella se convierte en dueña de ese lugar, de ese país, o sea, no haces aliados. Eres un neocolonialista más terrible que los europeos, ¿verdad? Más terrible de lo que acusan a Estados Unidos. Entonces, como no tienes aliados, vas a caer, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Ellos se están desmoronando como aquí en América Latina, se desmoronaron en Irán, se desmoronaron. Y otra cosa también, China, ella no es autosuficiente en nada de nada, ¿verdad? Solo en la propia ideología del Partido Comunista Chino, pero no cosecha nada de nada. Ella no tiene petróleo, depende de petróleo externo y gas externo. No puede producir su propia proteína, su propia carne. O sea, China es avasalladora, pero depende en gran medida de todos los rincones del mundo. Si derribas una pieza, el Partido Comunista ya se siente amenazado, diferente a Estados Unidos. Para poner a Estados Unidos en jaque mate necesitas mucho. Para poner a China en jaque mate, estamos viendo que no se necesita mucho dadas las proporciones, ¿verdad? Tenemos una guerra ocurriendo allá en el Golfo, el control del estrecho de Hormuz, tenemos avance estadounidense en América Latina, pero mira, Trump está acorralando a China sin disparar un solo tiro a Xi Jinping. Así es, mi estimado. Y tomando ese punto, solo hay un punto donde hoy China tiene una prevalencia en el mercado internacional y que es el gran talón de Aquiles, y ahí es donde vamos a hablar de Brasil ahora. Vamos, después de hacer toda esta introducción que es justamente la cuestión de las tierras raras, ¿verdad? Sí. Porque desde principios de los años 90, cuando revisamos la documentación del Partido Comunista Chino, ellos ya le daban mucha atención a los temas relacionados con las tierras raras. Y el gobierno estadounidense, ¿verdad? En ese periodo, después de la caída de la Unión Soviética, en documentos de 1992, China ya estaba hablando de eso. Y Estados Unidos estaba surgiendo ahí entonces como una potencia hegemónica, ¿verdad? Teníamos la guerra del Golfo, ¿no? La primera y la segunda guerra del Golfo ocurriendo. Entonces después tuvimos la guerra contra el terrorismo y Estados Unidos se mantuvo distante de esa cuestión. Ellos no invirtieron lo suficiente y China fue creciendo en eso. ¿Cuál es el gran punto? Hoy en día, Estados Unidos de América está buscando las grandes reservas de tierras raras en el mundo, pero aún así tienen una deficiencia que no se puede resolver rápido, que es el procesamiento de las tierras raras. Estados Unidos hoy solo tiene un campo de refinación de tierras raras que está en la costa oeste, entre Nevada y California, y ese sitio, ¿no? Como lo llaman aquí, estaba desactivado. Y el gobierno estadounidense está teniendo que invertir mucho dinero para poder reactivarlo y crear otros aquí dentro del propio territorio. ¿Y cuál es el gran problema que tenemos en medio de todo esto? Varias cuestiones ambientales de la política ambiental, ¿no? Que fueron creadas como una trampa, una camisa de fuerza contra el propio Occidente desde la época de Gorbachev. Con chinos y rusos, ¿no? Con lobby chino y ruso, o sea, exactamente, Simón.
Shimon. Entonces, hoy en día, Estados Unidos tiene que ir tras eso. ¿Cuál es el país que tiene la segunda mayor reserva de tierras raras del mundo? Sí, Brasil. Y Brasil, ideológicamente, con varios tipos de contratos, está atado, ¿ok? A los chinos. Y Estados Unidos necesita traer a Brasil para este lado. Solo que Estados Unidos tiene algunas cuestiones de timing interno y de la política interna aquí que no pueden hacer que de repente, como muchas personas piensan, ¿verdad? No es solo que de repente sea Flavio Bolsonaro u otro candidato más de derecha con una visión más pro Estados Unidos el que sea elegido y entonces todo se resuelve. No es así de simple. Existen cuestiones internas de la política estadounidense, del control del Congreso, que influyen en esto, y Trump tiene que lidiar con ese punto. Por eso, él adoptó una estrategia a finales del año pasado de vamos a intentar conversar con el gobierno de Lula. Y en eso empezaron a trabajar de una manera más cercana de, mira, aquí logramos controlar el caos, ¿no? Aunque seamos un país de izquierda, ideológicamente más distante, vamos usando nuestro soft power aquí en dosis homeopáticas y vamos a ver qué pasa. Solo que, como el Foro de Sao Paulo siempre hizo, para quien estudia bien esta parte de América Latina, yo relato mucho eso en mi libro, ellos van, lo que Lula, conversar por eso de Lula, él adoptó la misma estrategia que ya adoptaba con Bush, con Obama, allá atrás, que instruyó a Dilma a hacer eso y otros gobiernos lo hicieron. Solo que con Trump la cosa no funcionó muy bien. Ahí es donde Lula, y mira, pero su presencia lo hizo de una manera específica, y así va a hacer eso, así hacer eso. Fui a la puerta de la embajada y todo eso, ¿qué tenemos? Lula llegó y dijo así, mira, no, tenemos algunos desacuerdos, yo propongo aquí que hagamos un grupo de trabajo de 30 días para poder resolver esas cuestiones. Solo que Lula salió de esa reunión desmoralizado, ¿ok? Después te voy a recomendar, Shimon, incluso te voy a mandar el artículo que escribí sobre eso, que son los bastidores que los medios brasileños no mostraron. Cómo Lula fue criticado en los medios estadounidenses y cómo la Casa Blanca no le hizo caso, ¿ok? El trato que se les da a otros líderes, tanto en sus redes sociales como en la comunicación, ¿no? La oficina de prensa de la Casa Blanca no le dio todo eso que Brasil necesitaba para poder, en año electoral, mostrar, mira, estamos aquí en la mayor potencia del mundo. Eso no pasó. Y no se trata de una cuestión de hinchada, es instinto. Podemos tomar datos, comparar y ver lo que pasó. Y solo que Lula, esto ya es un análisis más específico. Parece que él cree que todavía está en 2002 cuando decía algo que circulaba libremente en la prensa nacional y luego llegaba al exterior con mucha fuerza. Hoy en día Lula habla y en 10 minutos el video ya está en la red social, en otros 10 lo traduce una inteligencia artificial y en 10 más ya está en la mesa del secretario de Estado. En 30 minutos sí dijo una tontería, ya está dentro de la cúpula del gobierno estadounidense. Y Lula, él, una semana después de la visita, con el trato que los medios le estaban dando, empieza a picar a Trump, a atacar a Trump. Y entonces la orden dentro de la Casa Blanca, y eso lo pude confirmar con algunas fuentes que tengo, dijeron lo siguiente: la orden es no entrar en enfrentamiento público con el gobierno brasileño. Queremos traerlos a nuestro lado, vamos a ver qué pasa. Y hubo un cambio, de hecho, hubo un cambio real del año pasado para acá, ¿no? En esa estrategia. Y la gente puede notar que, recuerden, Trump hablaba de Lula, Trump hablaba de Bolsonaro, Trump criticaba a Moraes en las redes sociales, él mismo, Marco Rubio también hablaba, la embajada brasileña también hablaba, después de los de supuesto acuerdo, dejaron de criticar directamente a Lula, ¿no? Las políticas se hicieron entre bastidores. Tanto es así que la prensa brasileña sepultó el bolsonarismo, ¿no? La prensa brasileña, hay un video que volvió a circular de Andrea Sadi diciendo Flavio Bolsonaro, el bolsonarismo ya fue, el bolsonarismo se acabó y bla, 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 bla. Sí, al lado la foto de Flavio Bolsonaro con Trump, sí, en el Salón Oval. Pues sí, pero ¿qué pasó? Pasaron esos 30 días, ¿ok? Shimon, es muy importante eso que dijiste, ¿verdad, amigo? Hubo esos 30 días que Lula pidió.
Exactamente 15 días después de esa visita que ocurrió aquí en Washington, Lula tomó una medida que es una de las más escandalosas de Brasil. Y es un problema porque en Brasil pasan tantas cosas que uno se queda con la indignación del día, el tema muere y todos se olvidan. No podemos olvidar. Lula firmó un decreto para censurar el periodo electoral en Brasil. Él usó una estratagema que es firmar una medida provisional y esa medida provisional tiene validez de 6 meses antes de ser discutida por el Congreso. Él la firmó exactamente en el periodo en que esos 6 meses van a cubrir las elecciones. Y él reguló las redes sociales y prácticamente la prensa en Brasil, porque hoy en día la prensa pasa por las redes sociales. Y ese era uno de los grandes puntos de discusión de Estados Unidos con la administración pública brasileña. Sí, ustedes no van a molestar nuestro soft power. Recuerdan que lo expliqué al principio. Panamá, las empresas. Noten que cuando Trump, voy a decir esto de una manera que puede parecer incorrecta, pero no lo es. Es solo para simplificar. Cuando él vendió el puesto de su vicepresidente, que fue para J.J. Vance, los grupos que están detrás de J.J. Vance son de la nueva mafia de Silicon Valley, como la gente llama a la mafia de los Soundtex. Paulo. Para dejarlo bien claro, gente, dueño de X, dueño de Twitter, dueño de ese Instagram que usas, ¿verdad? De WhatsApp, dueños de YouTube, fueron ellos quienes pusieron al vicepresidente ahí en la Casa Blanca. Y entonces, ¿qué quiere hacer Lula? Lula quiere disminuir el valor de esas empresas porque al final, en el fondo, de eso se trata. Cuando censuras y controlas, eso deja de tener valor. ¿Por qué? Porque estás limitando quién puede usar la red social y fue hecha para que la mayor cantidad posible de personas la use al mismo tiempo. Mira, una marca que patrocina en una red social va a disminuir su inversión ahí. ¿Por qué? Porque ya no va a haber tanta gente viendo, porque el gobierno está regulando. Y Brasil entró en la lista de países como Rusia, como Irán, como Corea del Norte, ¿verdad? Entramos en ese grupo tan chévere, ¿verdad? Muy chévere de países. Brasil está alineado con el eje de las dictaduras, ¿verdad? Que Estados Unidos está trabajando para derribar ese eje de las dictaduras. Empezó con Venezuela, está Cuba, está la cuestión de Irán, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo en medio de todo esto? Entonces, al día siguiente de que Lula firma esa medida provisional, surge la invitación para que Flavio Bolsonaro venga a la Casa Blanca. ¿Verdad? ¿Cuál fue el mensaje diplomático de Estados Unidos? ¿Tú crees que somos tontos? Está bien, entonces. Vamos a invitar aquí a quien es el principal opositor de ustedes. Vamos a llamar aquí. Y noten que sí existía, de hecho, enfriamiento, ¿ok? En las relaciones entre la administración Trump y la familia Bolsonaro, vamos a ponerlo de esa manera, ¿ok? Sí, pero en el momento en que eso fue conveniente para Estados Unidos, ellos retomaron esa relación. Y eso es bueno para el lado de la oposición. La oposición de Brasil en su conjunto, cuando vemos, la política es eso, ¿no? La política pasa por eso, tenemos que tener madurez para ver esa cuestión de esa manera. Entonces, Flavio Bolsonaro fue invitado a venir aquí a Washington, D.C. La precandidatura de Flavio Bolsonaro adoptó una estrategia que me pareció muy inteligente de negación plausible todo el tiempo, ¿no? De esta visita. Sí, yo aquí, Shimon, estoy acreditado, ¿vale? En el Departamento de Estado estadounidense, entré, conversé, tengo contacto ahí adentro, hablé con la persona que podría darme información. Me dijo, mira, no tenemos nada, no llegó nada al Departamento de Estado, eso fue lo que me dijeron. Hablé con el personal de la Casa Blanca, fui a hablar con el personal de la Casa Blanca, tampoco hay nada aquí sobre eso. Entonces fui a investigar, fui a hablar con el diplomático brasileño y todo eso para entender cuál era el escenario ahí. Y quedó claro que eso sería una visita fuera de registro, o sea, no se haría de forma diplomática, sería una visita personal, ¿de acuerdo? O es una reunión personal del presidente Donald Trump. Tanto es así que en su agenda, ¿verdad? Ahí tenemos ese asunto puesto de forma genérica, la reunión con Flavio. No estaba claro que era ese día, ¿verdad? Cuando salió la agenda de Trump, faltaba una hora para que terminara el día aquí en Washington. Estamos atrasados. Incluso hice un texto que fue muy polémico allá en X, pero donde yo estaba explicando la parte técnica de eso, por qué nos estaba tratando y etcétera y todo eso.
Sí, algunos grupos, ¿no? Ahora tenemos grupos, todos están bromeando dentro de la derecha y todo eso. Pensaron que eso serviría de pretexto para Flavio, que no estaba haciendo nada. Y después yo iba a utilizar eso que escribí para poder validar por qué no se reunió con Trump. Y todo lo que escribí ahí sucedió exactamente de la forma en que puse el protocolo diplomático, porque fui a hablar con varias personas, con diplomáticos brasileños, con gente en Estados Unidos, con el ceremonial de la Casa Blanca, del Departamento de Estado y todo eso. Entonces, Timón, lo que tuvimos ahí fue una reunión importante. Después participé en la conferencia de prensa del senador aquí en Washington, incluso le hice una pregunta sobre China. ¿Y cuál fue el principal punto que Flavio salió diciendo de ahí? El escudo de las Américas, que después, si quieres, podemos hacer un programa solo para hablar sobre los escudos de las Américas, que es importante, que la prensa en Brasil trata como si no fuera nada, como si fuera una reunión ideológica de presidentes de derecha, y no es así. Es una reestructuración geopolítica, y aquí, cuando hablamos de geopolítica, es la ciencia de la geopolítica en la práctica, porque la geopolítica parte de un supuesto, la geografía, y la geografía va a definir los rumbos para todo lo demás en las relaciones internacionales, y aquí es la geopolítica en la práctica. Cuando estamos hablando del escudo de las Américas, y cuando él habló sobre eso ya me llamó la atención. La cuestión de China y el crimen organizado, e incluso usé la pregunta que tenía para hacer en la conferencia sobre China. Y después incluso hice programas diciendo, miren, el tema del crimen organizado va a venir fuerte. Vas a encontrar programas míos diciendo eso el día de la visita y al día siguiente, principalmente cuando estuvo con Christopher Landau, que es el número 2 del Departamento de Estado. Y después, sorprendentemente, Flavio Bolsonaro fue llamado de regreso a la Casa Blanca para conversar ahí con el secretario de Estado, Marco Rubio, y con J.D. Vance, que es el vicepresidente. La conversación con Marco Rubio del Departamento de Estado giró en torno al combate al crimen organizado. Y con J.D. Vance, la libertad de expresión y la libertad de comunicación de las empresas estadounidenses. Y ya se sabe que Flavio Bolsonaro trajo informes sobre ambos temas, ¿ok? Y ahí tenemos otra capa en medio de todo esto, que fue, mira nada más lo que el gobierno estadounidense fue haciendo. La otra capa fue, ok, ustedes no quieren conversar, no quieren hacer las cosas por las buenas, adelante, senador. Volvieron a la carga con el tema de la sección 301 de las tarifas, pero ahí tenemos que entender cómo se construye esa visión. Esto es un resumen del resumen que estoy haciendo, Shimon? En estos 40 minutos que estamos hablando aquí, caramba, es un resumen para que entendamos el lado de Estados Unidos, la visión de Estados Unidos en el escenario global de todo esto. Y aquí no estoy diciendo si está bien o está mal, no, es la visión de ellos, entonces tenemos que entender su visión para poder comprender dónde encaja Brasil en esto. Entonces, ¿qué tenemos? Estados Unidos diciendo, ahora vamos a volver a la carga, presionándolos y utilizando todo lo que tenemos, incluso para que la población brasileña entienda quién está perjudicando a su propio país. Bien, y ahí está esa cuestión que va a impactar, por ejemplo, en las dos investigaciones. La primera, la de 25%, porque ellos entienden que hay algunas cuestiones en las que Brasil está trabajando que generan una competencia desleal para las empresas estadounidenses, principalmente cuando el gobierno brasileño, y tenemos que recordar que el gobierno brasileño se basa en 3 poderes, parlamento, ejecutivo, ¿no? El federal, que es la presidencia, y el poder judicial. O sea, el STF también forma parte del gobierno, ¿verdad? A veces pensamos que no, pero no es solo el presidente. Entonces el gobierno brasileño buscó maneras de que empresas estadounidenses hicieran algo que tienen terminantemente prohibido hacer por el Departamento de Estado estadounidense. Infringir leyes en los países donde tienen autorización para operar. Guarden este punto, ¿de acuerdo? Sí, entonces el gobierno brasileño, independientemente del nombre de la persona del gobierno, hizo que las empresas estadounidenses siguieran órdenes secretas y violaran la propia Constitución de Brasil, algo que no pueden hacer, ¿de acuerdo? Entonces, en eso es en lo que se está basando el gobierno estadounidense, entre otras cosas. Y entonces, ayer tuvimos el tema de otra investigación que sumó 12,5 encima de todo eso. Y esos 12,5 también se basaron justamente en la competencia desleal.
pero ahí fue por trabajo semiesclavo, principalmente que involucra a empresas chinas. Ahí vamos a ver, cuando salí de Brasil a principios de año, Shimon, lo que más veía, al menos allá en el estado de São Paulo, eran autos eléctricos chinos. Llego aquí a Estados Unidos y no hay ningún auto eléctrico chino, ¿ok? Todos son japoneses, alemanes, americanos, ¿verdad? ¿Ok? Aquí no ves autos eléctricos chinos. Y cuando vemos en Brasil, ¿qué está haciendo el gobierno? Le está dando material competitivo a los chinos. ¿Y dónde? En la cadena de producción. Por ejemplo, tomar la fábrica de Ford en Kamaz, convertirla en una fábrica de BYD y no están generando empleos para los brasileños como lo hizo Volkswagen en su momento, como lo hizo Fiat, como Ford, Chevrolet en el ABC. No, están importando mano de obra semiesclava china como lo están haciendo en África. En África es un poco peor porque los chinos allá están en posición de mando, castigando físicamente a los africanos negros, ¿ok? Con latigazos y todo eso. Eso es lo que está pasando en la costa este de África. Entonces, eso ha generado varias investigaciones del gobierno estadounidense, prácticas de piratería, y ahí vuelves a encontrarte con los chinos en la 25 de marzo, o sea, piratería de productos estadounidenses, robo de tecnología industrial, todo lo que los chinos están haciendo con la complacencia del gobierno brasileño, que no está haciendo nada. Y ahí es donde hay un punto interesante, porque es muy fácil, desde el punto de vista electoral, que Lula venga y le eche la culpa a Flavio. Y la cuestión no es que sea Flavio Bolsonaro, podría ser Callado, podría ser Sema. Lula le iba a echar la culpa a cualquier persona que estuviera en esa situación de oposición a él. Pero el gobierno brasileño tenía conocimiento de la investigación de la portaría 301 desde julio de 2025. Celso Amorim, miembro de alto rango del Foro de São Paulo y de hecho el canciller de Brasil, asesor especial de Lula, dijo, no, pero ese asunto de la sección 301 es como lanzar una bomba atómica para resolver algo mínimo. Pues sí, ¿y qué hizo el gobierno brasileño? Nada. Nada, se quedó. No, porque nosotros tenemos la química, porque entonces vamos a olvidar la pelea ideológica, vamos a hablar de nación. ¿Qué hizo el gobierno brasileño en la práctica? Él no hizo nada para sentarse, conversar, presentar soluciones. Mira, ¿por qué Estados Unidos está descontento aquí? Por tal motivo, tal motivo, tal motivo. Cuando observamos en profundidad, Shimon, solo voy a lanzar algo aquí para que después quien quiera investigar lo haga más a fondo, ¿sí? Es porque el PT no es un partido político común. La gente se equivoca en eso. El PT tiene una estructura amplia, igual que el Partido Comunista Chino, el Partido Comunista Cubano, ¿ok? Donde ellos se entienden como una institución por encima del Estado y los cargos son meras nomenclaturas, ¿ok? El PT, desde que Lula volvió al gobierno, empezó a firmar varios acuerdos de cooperación estratégica con varios partidos comunistas en el mundo, ¿ok? Entonces vas a tener acuerdos y memorandos firmados con el Partido Comunista de Vietnam, con el Partido Comunista de Angola, con el Partido Comunista de China, con el Partido Comunista cubano. En todas las firmas, principalmente en la época en que Gleisi era presidenta del PT, vas a ver ahí a Gleisi Hoffmann, presidenta del PT, firmando. ¿Y quién está a su lado? Mónica Valente, esposa de Delubio Suárez, sí, el tesorero del Mensalão, ¿ok? Y más que eso, directora ejecutiva del Foro de São Paulo, ¿ok? Entonces, todo eso está documentado. Esto no es teoría de la conspiración, todo esto está documentado. Entonces, cuando vas a ver todo eso, ese es el gran factor de ese fin que tiene que revolucionar, esa estructura de poder internacional llamada Partido de los Trabajadores, donde ellos actúan, cómo actúan y hasta dónde llega su alcance. Por eso no estaban interesados en hacer ese realineamiento por el que está pasando América Latina, que ahí entra la cuestión del escudo de las Américas, de lo cual podemos hablar otro día. Entonces, los intereses ideológicos vienen primero, los lazos ideológicos con el Partido Comunista Chino, por ejemplo, vienen antes que la soberanía de la que tanto hablan en Brasil, que dicen estar defendiendo. Entonces, hace 2 meses, en el mes de abril, el Departamento del Tesoro, que sería el Ministerio de Economía aquí en Estados Unidos, le hizo un favor a Brasil, Shimon, y poco se habla de eso.
Se pusieron en contacto con el Banco Central de Brasil y dijeron, estamos preparando, ¿ok?, para sancionar al Comando Vermelho, al PCC y a personas relacionadas con ellos como grupos terroristas internacionales. ¿Por qué hicieron eso? Porque donde más va a pegar, donde más va a doler es en el sistema bancario. Entonces avisaron con 60 días de anticipación al Banco Central. ¿Te das cuenta? La visita de Flavio estaba programada. No. ¿Y la televisión? No. La visita de Lula aún no estaba programada. Mira cómo el gobierno brasileño tuvo oportunidad. Olviden PT, derecha e izquierda. Estoy hablando de Brasil, del gobierno de Brasil en este momento. El gobierno de Brasil tuvo varias oportunidades. Si avisaron con 60 días de anticipación, ¿qué hizo el gobierno brasileño en el momento en que avisaron al Banco Central? Es el presidente del Banco Central, un organismo autónomo e independiente, quien fue y dijo así, mira, recibí un comunicado aquí, gobierno de Brasil, que va a haber esta sanción tal. Es importante que el Ministerio de Relaciones Exteriores sepa algo. ¿Qué fue lo que se presentó? ¿Qué se buscó? Por lo visto, si se hizo, no fue suficiente para los estadounidenses. Muy lejos de eso, porque ellos aplicaron. Y ellos se sentaron, trajeron a Lula, hicieron como Lula quería, ¿ok? No habló con la prensa. No, les vamos a dar un mes a ustedes. ¿Y qué hizo Lula? Todo lo contrario de lo que él prometía. Él recurría a la ofensa, al populismo barato, entre otras cosas. Entonces, Lula y el PT están trabajando justamente para destruir ese puente importante que tenemos en la relación con el único país que es más grande que nosotros en el continente, que son los Estados Unidos. Después de los Estados Unidos, el país más grande del continente en economía, en cuestión política, es Brasil. Brasil es más grande que Canadá, Brasil es más grande que México, Brasil es más grande que Argentina. Solo que nosotros nos comportamos como una republiqueta chauvinista y caudillista latinoamericana, ¿verdad? Del bolivarianismo. Y ahora es muy fácil para ti decir, el PIX es de Brasil, no, porque es traidor. Hemos llegado al punto en que el presidente de Brasil predica o promueve un discurso que incita al asesinato de un opositor político. Y hay gente que piensa que todavía vamos a convertirnos en Venezuela. No, Brasil ya se convirtió en Venezuela y en algunos aspectos está mucho peor. Solo la cuestión económica no ha llegado a ese punto, mi querido. Entonces, así, el problema es mucho más profundo. ¿Qué hizo el PT en un año respecto a la investigación de la portaría 301? Nada. ¿Qué hizo el PT cuando recibió el aviso 2 meses antes sobre el tema relacionado con el Comando Vermelho y el PCC? Nada. Apostaron todo a que intentarían revertirlo en la reunión con Lula aquí. Y Lula, en el ámbito político, la ideología hizo que destruyera todo. Y mira el tamaño del hoyo en el que estamos. Solo que políticamente, si prendes Globo News, si prendes los grandes medios brasileños, ellos reportan todo desde el punto de vista ideológico. Y entonces, ¿dónde está? Tú vas a encontrar algunos excelentes periodistas en los grandes medios que van a abordar esto con sobriedad, como Norival Santana, allá en CNN, Claudio Humberto, allá en el Grupo Bandeirantes. Son personas que todavía son voces aisladas en medio de los grandes medios, pero que llegan a un nicho muy específico, no alcanzan al público en general, ¿verdad? Entonces, el tamaño del problema que tenemos en medio de todo esto está detrás de esa estructura gigante de lo que está pasando en el continente, y el mundo está pasando por un realineamiento del orden global. Y Brasil, además de estar del lado equivocado de esta historia, Brasil está dormido en el asunto y podemos perder una oportunidad gigantesca que tal vez nuestro país nunca recupere. Soy muy sincero al decir esto. Pablo, es evidente. Para quien presta más atención, es claro que Lula quiere una ruptura, ¿verdad? No es que Lula no sepa lo que está haciendo. Nunca piensen, ¿verdad?, que Lula no sabe lo que está haciendo. Él quiere esa ruptura total con Estados Unidos, pero no le va a dar tiempo. Primero, Trump no tiene todo ese tiempo y Lula tampoco tiene todo ese tiempo. Entonces, Lula contaba con que él iba a reelegirse, ¿verdad?, ahora en 2026, y que Estados Unidos simplemente cambiaría de presidente porque Trump no puede seguir en el cargo. Sí, pero nada salió como ellos esperaban.
Y diferente de Obama, de Biden, incluso de Bush, Trump es una personalidad, ¿verdad? Como persona y como administrador y político, totalmente fuera del contexto político al que Lula estaba acostumbrado a enfrentar. En los 20 años, más de 20 años del PT aquí en Brasil, Trump es tan diferente que mucha gente le tiene rabia a Trump, pero ni siquiera sabe por qué, porque no logra comprender a Trump, no logra entenderlo, porque él está totalmente fuera del manual académico. Veo a muchos analistas geopolíticos que no les gusta Donald Trump. Entonces, ¿por qué no les gusta? No, porque es terco, es maleducado, porque está loco, porque es agresivo. Ok, ¿y Xi Jinping te gusta? Xi Jinping es muy correcto, ni siquiera sonríe, no sabes lo que está pensando. Entonces, Trump es totalmente diferente, la gente se vuelve loca porque no sabe cómo tratar con él. La prensa mundial no sabe cómo lidiar con Trump, no sabe lo que Trump está pensando porque a veces está gritando, a veces dice que ese tipo es su mejor amigo y eso es ambiguo, ¿verdad? Sí. Y la gente lo odia, ¿verdad? Porque no puedes predecir lo que va a hacer mañana, ¿verdad? Y Lula se vuelve loco, la izquierda enloquece, sí, en fin. Entonces estamos viendo una superpotencia con un tipo muy valiente. Porque si hay algo que Trump le mostró al mundo es que él tiene el valor de ejecutar los planes, ¿verdad? No todo lo que dice lo va a hacer, porque entendiendo un poco a Trump, él usa eso para controlar la narrativa. Todo el tiempo dice que él quiere, ¿verdad? Porque hoy la prensa está hablando de él y eso es exactamente lo que quiere, ¿verdad? Entonces es como que mira, él tiene cierto control de la situación, coraje, no solo de entonces. Es como un tipo que tiene cierto control de la situación global, no solo dentro de Estados Unidos, sino que globalmente él tiene cierto control, ¿no?, de lo que están haciendo hasta aquí. Ahora, trajiste aquí una clase de geopolítica para que las personas entiendan este mapa de lo que está pasando. No se trata solo del PT y Trump, no se trata solo de Lula y de Estados Unidos, sino de un cambio que está ocurriendo. No es que tal vez suceda, Paulo. Estamos en medio del cambio y Brasil es la última frontera del Foro de São Paulo. Y sería uno de los últimos problemas que Estados Unidos tiene que resolver aquí en el continente, en el hemisferio, antes de entrar en una guerra más amplia con China, ¿no? Y para enfrentar a los chinos, ellos necesitan tener la casa en orden, ¿no? Y ahí está todo ese desarrollo. Después quiero traerte aquí para que hablemos de la presencia china aquí en Brasil, ¿no? Que es muy grande eso. La gente no tiene idea de cuánto Brasil está siendo influenciado. Y no es para bien, gente, ¿de acuerdo? No viene nada bueno. Sí, no viene nada bueno. No vem nada bom del Partido Comunista Chino, ni los propios chinos están aguantando al Partido Comunista la sed de poder del Partido Comunista, ¿no? Por el control. El 40% de los jóvenes chinos están desempleados, ¿verdad? ¿Por qué crees que China manda a ese montón de chinos a trabajar en otros países, Paulo, verdad? ¿Cuál es la necesidad de que China exporte a esos chinos? Mano de obra para trabajar incluso en la construcción civil allá, ¿verdad? Porque no hay tanto trabajo así en China. La economía de China está tambaleando. Y después de este cambio aquí, mira, en América Latina, porque fíjate, sin petróleo barato, sin energía barata, China no puede producir lo mismo y no puede entregar los productos al mismo precio que el mundo solía comprarles. Bueno, si China empieza a vender productos al valor del mercado estadounidense, ¿para qué una gran industria va a abrir fábricas allá en China si el precio es el mismo? Voy a construir aquí mismo mi parque industrial, porque eso fue lo que hicieron, ¿no? Ellos sustituyeron los parques industriales de los países por el parque industrial chino. Solo que China depende de vender productos baratos para mantener el mundo perfecto chino allá en su territorio. Y Trump desequilibró eso completamente, Paulo. Entonces es el cambio ocurriendo en tiempo real y ustedes lo están siguiendo. Y Paulo hoy nos trajo esa lectura impresionante de lo que va a pasar
porque entendiendo lo que pasó, ya podemos tener una idea de lo que va a pasar en los próximos meses. Y es mucho, ¿verdad? Esa clasificación de Brasil como un gobierno, ¿no?, hostil a Estados Unidos es mucho más grave. ¿Por qué? Porque eso le da a Estados Unidos algunas prerrogativas para tomar acciones más contundentes para asfixiar al régimen brasileño, Paulo. Exactamente, mi querido, exactamente. Mira, dejamos un montón de cabos sueltos aquí, ¿no? Es un montón. Un montón. En varias cuestiones aquí. Queda a tu criterio, mi querido. Elige, lo lanzamos al aire y empezamos a hablar de eso, mi viejo. Exactamente, Paulo, quiero agradecerte por tu presencia aquí en nuestro canal, en esta charla. Síganlo allá. Paulo, por favor, menciona tus redes sociales. Creo que mucha gente que me sigue ya sigue tu trabajo, pero para quien todavía no te sigue, puedas seguirte directamente desde Washington, amigos. Hoy en día no tenemos corresponsales confiables dentro de los medios tradicionales, ¿de acuerdo? Tenemos corresponsales allá en Washington que se la pasan viendo qué va a comer Trump en el almuerzo, dando el menú de la cena. Pero para ofrecer un análisis geopolítico, Paulo es de los más confiables. Es un análisis sobrio, una lectura clara e inteligente de lo que va a pasar. Así que sigan a Paulo. Adelante, Paulo, comparte tus redes sociales y muestra tu libro también para que la gente lo compre. Perfecto, carajo. Voy a empezar por los libros. Tengo 5 libros publicados, ¿verdad? Uno de ellos es Estados Unidos y el Partido de las Sombras, pero aquí tengo 2. Está bien. Este es La caída de la democracia en Brasil. Vamos a ponerlo aquí para que lo vean de cerca. Ajá. Amigos. Y este de aquí es mi gran trabajo, ¿verdad? El Foro de São Paulo y la Patria Grande, con prólogo de Ernesto Araújo, ex canciller de Brasil. Caramba. Y Shimon, la gente que quiera seguirme, tengo 2 canales en YouTube, ¿vale? Es el PH Box Geopolítica Descomplicada, que es el de trabajo más denso parecido a esto, ¿no? Como lo que estamos haciendo aquí, conversando, ampliando, que son transmisiones en vivo, ¿no? Diarias que hacemos. Conmigo, con Iván Clever, con el señor Sepúlveda, ¿verdad? Entonces tenemos un punto en Londres, uno aquí en Estados Unidos y otro en Portugal. Y hay otro canal que es de videos más cortos, de temas más específicos, videos de entre 7 y 12 minutos que se llama PH Araujo en Estados Unidos. Entonces PH Araujo en Segua y PH Box. Buscando esos 2 canales vas a estar bien informado de lo que pasa. Además, claro, de todo lo que se produce aquí en Briefing Estratégico con Shimon Oliveira. Me gusta Briefing Estratégico. El nombre fue muy bueno, ¿eh? Genial. Oye, Paulo, pronto estaremos juntos allá en Estados Unidos. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Así es. Así es, mi querido. Oigan, amigos, entonces sigan a Paulo, tiene los libros. De hecho, voy a dejar aquí las tarjetas para que puedan adquirir los libros de Paulo. Así es como financiamos la verdad, así es como financiamos este trabajo que él hace allá y que nosotros hacemos aquí. Ustedes también suscríbanse. Aquí está el código QR en la pantalla de nuestro búnker de inteligencia, donde no hay censura, podemos decir nombres. Allá podemos decir nombres, podemos llamar las cosas por su nombre tranquilamente porque una orden no nos saca del aire. Así que aquí está el código QR, el enlace está en la descripción y en el primer comentario fijado. También tenemos nuestro canal de series y películas con recomendaciones donde ya no pierdes tiempo buscando algo bueno para ver. Así que suscríbete a nuestro canal de series y películas. Sin cultura woke, sin quejas, todo listo. Ve y aprovecha la recomendación. Deja tu like, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones y blinda tu mente. Yo soy Shimon Oliveira, Paulo habló con nosotros hoy y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces,